Ahora nos toca hacer una reflexión y quizás un balance crítico de todo lo que hemos venido exponiendo y escribiendo en el espesor y quizás también en el sopor de una coyuntura que revela la composición de su crisis múltiple. Y ya sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de crisis múltiple, no vamos a repetir. Me remito a las exposiciones anteriores de los ensayos. Lo que importa aquí es la reflexión, como tal. Que Husserl y Hannah Arendt entienden como filosofía y también como pensamiento. Algo así como una reflexión sobre sí mismo, un ensimismamiento, pero un ensimismamiento que tiene que ver no solamente con el adentro, sino con el afuera, con la bisagra, esa conexión que es nuestro cuerpo, entre esa interioridad y esa exterioridad, entre ese adentro y ese afuera. Bueno, en términos concretos, ese de adentro y ese afuera tiene que ver con la interpretación que hemos desarrollado a partir de la experiencia y sobre todo no solamente de la experiencia intelectual, por así decirlo, sino la experiencia corporal, porque no puede haber razón concreta, porque no puede decir otra cosa la razón sino concreta, no es abstracta ni fantasmagórica, con la percepción, es decir, con la composición combinada, simultánea y en pleno juego de flujos de las sensaciones. Entonces, obviamente, está el cuerpo, está el planeta, porque formamos parte de oikos y de nichos ecológicos, de ecosistemas, de territorialidades. Si ustedes quieren, de territorialidades acuáticas y aéreas, pero también subterráneas. Y si ustedes quieren, si incorporamos la dimensión cultural, para decirlo de ese modo, las territorialidades imaginarias. Bueno, todo eso entra en juego. ¿Pero entra en juego en qué? De distintos tópicos, distintos temas. Y quizás hallamos secuencias en los tópicos y en los temas, en las temáticas. Es decir, hay una especie de series, de búsquedas, y si se puede, de encuentros. Y pero también a veces de pérdidas, en encrucijadas, en laberintos, pero también en aperturas de horizontes. Entonces, obviamente, ante la crisis, ¿qué es lo que hacemos? Quizás lo primero que hacemos es tratar de comprender la crisis. La comprensión es el sustrato fundamental, profundo, y que quizás hasta intuitivo y enigmático, que sostiene el entendimiento y el conocimiento. El entendimiento ya es una construcción lógica. Si retornamos a la crítica de la razón pura, pero es una construcción lógica que no se desconecta de su intuición sensible, esa intuición del espacio y el tiempo. En el caso del cisma de la física, la emergencia de la física relativística y cuántica, lo que tenemos es la emergencia y la intuición del tejido espacio-tiempo. Entonces ya estamos en otra combinación de dimensiones y por lo tanto en otras percepciones y en otras interpretaciones. No quiero decir paradigmas ni modelos, porque son demasiado estáticos y demasiado deductivos, porque en realidad estamos ante la experiencia de los flujos, de los juegos, de las composiciones
descomposiciones y recomposiciones de todas estas, como decía Laplace. Y más que Laplace, otro filósofo francés, eh, los plegamientos, desplegamientos, replegamientos, es decir, esta concepción de pliegues que muy bien los ha expuesto Gilles Deleuze en un libro que se llama El pliegue, Le Pli. Entonces estamos pues precisamente ante a este movimiento constante, donde nuestro cuerpo forma parte del planeta y el planeta forma parte de una vía láctea, de una constelación, de una galaxia. Y que se llama, y todas las galaxias forman parte pues de este universo y el universo forma parte del multiverso, es decir, estamos pues sincronizados, para decirlo de ese modo. Entonces, en relación a todo esto, respondemos también a singularidades y a coyunturas específicas, a singularidades específicas, porque, digamos, todo se da de manera singular, no se da de manera abstracta, no se da de manera teórica, sino de manera singular. Es decir, es el conjunto de las singularidades, la composición de las singularidades la que nos da el mundo y nos da el planeta más allá del mundo, que contiene varios mundos. Entonces, en relación a esto, estamos ante una singularidad que llamamos relativa al acontecimiento político. Y ese acontecimiento político tiene también sus propios perfiles específicos, que hemos llamado coyunturas, pero también se pueden llamar periodos en la medida que hay secuencias coyunturales, hechas retrospectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos al término que hemos usado, la crisis múltiple. Y cuando hablamos de crisis múltiple, estamos hablando de crisis múltiple ecológica, crisis múltiple civilizatoria, crisis múltiple del sistema mundo capitalista, crisis múltiple de la geopolítica del sistema mundo capitalista, crisis múltiple de la economía política, capitalista de la economía mundo. Hablamos en términos más singulares, si ustedes quieren, de las crisis específicas, de informaciones sociales específicas, que se llaman en el sentido común y en el lenguaje común países, y en el sentido político se llaman estados, aunque los estados no pueden abarcar la totalidad pues, de la complejidad de sus sociedades. Las sociedades los desbordan y además son el substrato de los mismos estados. Entonces, esto está en crisis. La formación social boliviana, en el contexto de las formaciones sociales que también están en crisis, está en crisis. Forma parte de la crisis múltiple, solo que esta crisis la vive de manera singular. Entonces, ¿de qué manera vive esta crisis? ¿Cuál es la singularidad de la crisis de la formación social boliviana en el presente? Esa es la pregunta específica. No estamos ahora en una exposición que va a ser un análisis retrospectivo o histórico, tanto de la historia reciente como de la historia del ciclo mediano y del ciclo largo. No vamos a tampoco abarcar, digamos, lo que hemos expuesto en otras exposiciones, la macrohistoria o una mirada crítica desde la macrohistoria. Lo que nos interesa de manera concreta es reflexionar sobre determinados aspectos puntuales y desconcertantes y también críticos en el sentido de la interpelación, pero también de crisis, en el sentido más específico del término, donde se producen los desajustes. Entonces, estamos interpretando lo que ocurre a partir precisamente de la herencia que tenemos o de las transformaciones de la herencia o de las adquisiciones que tenemos en la medida que también innovamos las interpretaciones. Se producen, como diría Gastón Bachelard, desplazamientos epistemológicos y también rupturas epistemológicas, palabra que usa Gastón Bachelard, pero que de alguna manera se remite Kuhn.
o más bien al revés. Gastón Bachelard se remite a la noción implícita de ruptura epistemológica que está en Kuhn, en las revoluciones científicas. Entonces, obviamente, estamos precisamente ante un bagaje, o si ustedes quieren, ante un know-how, como se dice en inglés, que estamos usando para interpretar lo que nos está ocurriendo en un momento específico y en un lugar específico en esta formación social boliviana. Entonces, ¿qué está en crisis? La formación social. Es decir, podemos rastrear su crisis con cierta antelación, con cierta anterioridad. Digamos, una crisis que fue de alguna manera intuida ya por esa intelectualidad nacional popular y marxista, como la que es la de Sergio Armas Paz, René Zabaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero también a su modo por un marxismo que yo llamo marxismo de guardatojo, marxismo minero, de socavón, del proletariado minero, con esa percepción profunda del minero que se revela ante la vida y ante la muerte y ante la realidad. Entonces ya hay una intuición, y también hay una intuición, digamos, de esta intelectualidad indianista, como la de Fausto Reinaga, que hace una interpelación histórico-política a la historia oficial de Bolivia y plantea otra historia desde la perspectiva precisamente india, para no hablar en términos más contemporáneos de las naciones y pueblos indígenas, un enunciado que está en la propia constitución del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Entonces y podemos seguir rastreando hacia atrás, ¿no? En antecedentes tan importantes que no solamente son bolivianos, sino son andinos y amazónicos, o como las de José Carlos Mariatti, que inicia dos rutas combinadas, simultáneas y complementarias del marxismo-indianismo, del indianismo marxista. Es decir, ya tenemos, pues, que se llama toda una larga historia de esta intuición de la crisis de las formaciones sociales en este continente, que hemos llamado reiteradamente Abya Yala, acudiendo a ese nombre de lengua cuna, que quiere decir entre dos aguas, en términos concretos, entre dos océanos, que es este continente. Entonces, ¿cuál es la singularidad, pues, de esta crisis? Es decir, podemos hacer un cierto esquematismo, no simplón, pero un esquematismo que nos ayude a ilustrar lo que estamos diciendo y lo que estamos tratando de describir. Es decir, hay una crisis del Estado, un Estado que no se ha terminado de consolidar ni conformar, pero que ha vivido sus propias transformaciones. Y si ustedes quieren, para usar metafóricamente ese término, sus propias metamorfosis, sus propias transformaciones, sus propias evoluciones. Hablábamos de la intuición de esta formación social, que obviamente deviene, para decirlo de esa manera, de la experiencia social. Pero como hemos dicho en un texto, la experiencia social no existe propiamente dicho porque no hay un sujeto social, sino hay muchos sujetos sociales. En realidad, la experiencia social es una metáfora de la experiencia, que es individual. Y si ustedes quieren, mónada. Y en ese sentido, digamos, lo que se tiene es una experiencia individual que recoge la experiencia individual de otros colectivos, o de los colectivos en donde está uno inserto, pero lo recoge de una manera, si ustedes quieren, abstracta, es decir, ya elaborada, bajo los códigos, para decirlo así, o las narrativas de las interpretaciones. Entonces, fíjense, es muy interesante todo esto, es una complejidad, el gran acierto de la teoría de la complejidad,
que ya no asumo como teoría porque la complejidad no puede tener una teoría en la medida que la complejidad es simultánea y está en constante transformación. Nosotros formamos parte de ese acontecimiento de la complejidad. Entonces no puede haber una teoría, lo que hay es más bien una involucración inmediata entre cuerpo y lo que percibe el cuerpo y la fenomenología corporal, y entre las fenomenologías corporales está precisamente esto del pensamiento, que es precisamente una suerte de, si ustedes quieren, síntesis constante, permanente y continua. Iba a decir dialéctica, pero no es dialéctica, es más que dialéctica, es compleja. Y en ese sentido, lo que hacemos precisamente es hablar desde la experiencia y en ese sentido podemos decir que se trata de una intuición de la experiencia. O desde la experiencia, una intuición de lo que vivimos, de la formación que vivimos, del mundo. En la medida que el mundo es un recorte de las sociedades humanas, un recorte humano del planeta. Ese mundo va ampliando sus horizontes en la medida que vamos abarcando el planeta, tanto de manera extensa como de manera intensa. Abarcar no es ocuparlo, no es haber dado la vuelta al mundo. Abarcarlo quiere decir comprenderlo, que es lo más difícil, entender lo que parte de la comprensión y conocerlo. Entonces, obviamente, todo esto, digamos, entra en juego nuevamente en la interpretación de cualquier singularidad, y hasta ahora estamos hablando de una composición singular, que es una formación social en un momento determinado, en una coyuntura determinada y en un lugar determinado. Entonces eso está en crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? Lo que hemos dicho ahí, está en crisis un Estado que no se ha consolidado, es decir, no se ha formado una república. Valga saber si en algún lugar se ha formado una república. Bueno, tenemos que diferenciar la república moderna de la república romana, por ejemplo. ¿No ve? Y la república griega. Y que más que república, en el caso griego ateniense de la democracia eran asambleas. Entonces hay diferencias. Las palabras a veces nos llevan a errores por las analogías, porque las palabras encierran demasiadas analogías y quizás analogías de diferencias. Han sido tragadas las diferencias en las analogías y por lo tanto lo que hacemos es homogenizar, y al homogenizar, que se llama, captamos lo que creíamos que era esencia o esencial. No hay esencia en esencialismo. Captamos y atribuimos esa esencia, digamos, al acontecimiento de las singularidades. Eso no ocurre, salvo teórica e imaginariamente. Pero lo que importa aquí precisamente es tener conciencia de eso, tener conciencia del pensamiento, para decirlo en ese sentido, tener conciencia de lo que se está pensando y cómo se está pensando, a partir de qué condiciones de posibilidad corporal se está pensando, a partir de qué condiciones de posibilidad de la experiencia se está pensando, y por lo tanto qué es lo que entra en juego en el pensamiento y qué es lo que estamos diciendo, no solamente en el sentido del sentido evidente, sino del sentido inmanente, que es el más importante. Entonces, eso es lo que está en crisis. ¿Pero qué implica eso? Eso implica que hay un desajuste entre Estado y sociedad, para decirlo también homogéneamente. Y por lo tanto, digamos, la formación social no logra su síntesis política, para decirlo en términos hegelianos. No es que seamos hegelianos, sino estamos usando metáforas. Hemos heredado lenguajes filosóficos, que podemos criticarlos. Yo critico la dialéctica precisamente desde la perspectiva misma de las teorías nómadas, Foucault, Deleuze, Derrida, y antes el mismo Nietzsche, ¿no? Y después va más allá que de esa dialéctica Husserl, ¿no? Y obviamente tenemos que criticar la dialéctica, y hay un dialéctico que critica la dialéctica, y ese es Jean-Paul Sartre. Entonces obviamente estamos heredando todo eso y estamos poniendo en juego todo lo que hemos heredado para decir algo, para entender algo, para comprender sobre todo.
Bueno, y quizás conocerlo. La pretensión de conocimiento es una pretensión circunstancial que solamente puede, digamos, ser sostenida en un momento, porque todo está cambiando y el conocimiento mismo se está transformando, se está extendiendo y se está intensificando, si es que no entra en crisis. Entonces, obviamente, hay una crisis de la formación social. Y eso implica, digamos, de que la formación social no está formada, no termina de formarse, eh, se desajusta, se deforma. Fíjense, estamos jugando con la palabra de formar, formación, deforma. Entonces hay una incompletud, una incongruencia implícita en la formación social. No se termina de realizar. Y no me estoy refiriendo solamente a lo que desde el punto de vista de la descolonización, estoy usando una palabra que ha propuesto Silvia Rivera Cusicanqui, no estoy hablando del sentido y la connotación que ha adquirido académicamente la decolonialidad, sino la descolonización. Y en ese sentido, en el sentido de la descolonización, sabemos que hablamos de que no se ha terminado de conformar una complementariedad cultural que ha pretendido el mestizaje de lo nacional popular. Es decir, las complementariedades, si ustedes quieren, para decirlo, en términos homogéneos, porque usar términos homogéneos es peligroso también, de las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Que son en plural también, no hay un indio o una india, un paradigma de indígena, sino también está en movimiento y hay una dispersión y una distribución y distintos perfiles. De la misma manera que, si ustedes quieren, los mestizajes también lo son. Y los criollajes, porque el criollo quiere decir eso, nacido en el lugar. Es el criollo, es el que llega, pero que nace en el lugar. Criollos eran tanto los criollos devenidos de españoles como los criollos africanos en Haití, en las islas del Caribe. Entonces, no es un término que tenemos que usarlo para denostar. Eso es muy peligroso, es decir, eso es prejuicioso. Ningún término puede usarse para descalificar. O sea, es como entrar otra vez al esquematismo de los buenos y los malos. Ese esquematismo tan inocente, tan pedestre, que lo único que hace es posicionar al bueno frente al malo. Es decir, es religioso, pues, es de las religiones monoteístas. Entonces no hay posibilidades de descalificar ni a unos ni a otros, precisamente en la medida que radicalizamos la crítica al racismo, la crítica a la interpretación racial de las formas de dominación y búsquedas imposibles de legitimación de esas dominaciones coloniales. Entonces no hay tal cosa. Es decir, si se usa, digamos, un término como mestizo, como criollo, como indio, es para, digamos, definir o describir ciertas características, pero lo que importa aquí no es atribuirles un contenido, sino precisamente definir las características que se abren a distintas connotaciones. Lo importante es describir. No puede haber una comprensión, un entendimiento y un conocimiento si no describimos. Lo primero que tenemos que hacer es describir lo que ocurre. Es el acercamiento más sensato y honesto respecto a lo que llamamos realidad, que es un término también altamente discutible. Pero no podemos discutir ad infinitum los términos. Es decir, tenemos que usarlos precisamente para entendernos, para comprendernos, para comunicarnos, para lograr interpretaciones que son urgentes en el momento de vivir, de experimentar, pero también de prácticas, de las acciones. Y en ese sentido, pues estamos ante que se llama el uso específico, digamos, de lo heredado en relación a las específicas singularidades con las que se alimenta nuestra propia experiencia.
Entonces, hay pues que se llama una formación social que no se terminó de formar, que puede llegar en momentos de crisis a deformarse, y por lo tanto lo que ya era incongruente, incompatible, Estado y sociedad, república y sociedad, termina haciéndose más aguda y más complicada, más distante, en un momento como el que estamos viviendo, donde precisamente no se logran no solamente avanzar, ni siquiera concluir, avanzar en relación a los caminos hacia las utopías buscadas, sino que algo peor, es decir, nos alejamos de manera paradójica en relación a las utopías que hemos propuesto. Y en este caso, por ejemplo, a partir de la promulgación de la Constitución, nos hemos alejado de manera asombrosa de la Constitución misma, tanto gubernamentalmente como socialmente, porque la sociedad no ha leído esa Constitución, no le ha interesado, la ha asumido de manera prejuiciosa. Uno, sin leer, ha asumido que ese es lo que hemos conquistado y es lo que está realizando el gobierno. Otros, que es una Constitución que ya contiene problemas, es decir, ya lleva el germen del socialismo comunitario, del socialismo del siglo XXI, o del socialismo real, y por lo tanto ya es un fracaso. Digamos, ese prejuicio que llamamos conservador también actúa de una manera incomprensible, en el sentido de la incomprensión de todo lo que ocurre. Entonces los prejuicios de unos y de otros en realidad han logrado una actitud que yo llamo la concepción deportiva de la política. Es ponerse la camiseta y defender la camiseta que uno tiene. Es decir, nos hemos alejado también, digamos, de algo que tenía el siglo XX y quizás el siglo XIX, que es precisamente el debate ideológico. No hay debate ideológico. Y eso que no estoy defendiendo de ninguna manera la ideología, porque la ideología para mí es la máquina fabulosa de la fetichización. Y ahí tenemos una teoría de la fetichización que de alguna manera data también de Marx, pero va más allá de Marx, porque el fetichismo es precisamente es darle vida a nuestros propios fantasmas. Y Marx ha creado también su propio fantasma y le ha dado vida a esos fantasmas. Eso es paradójico en él. Es decir, y los marxistas peor aún, porque han convertido al marxismo en una ideología cuando era una crítica de la ideología. Entonces estamos en un mundo de paradojas, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es lo siguiente. Es decir, estamos no solamente en un mundo paradójico, sino estamos ante la necesidad de tener conciencia de lo que estamos usando y cómo lo estamos usando. Apartarnos de los prejuicios, es muy importante eso, porque no vamos a poder hacer una descripción si somos prejuiciosos, porque nos estamos inventando ya una narrativa que dice la verdad. ¿La verdad de qué? Nuestra verdad, la verdad de la ideología, la verdad del prejuicio. Entonces aquí lo que importa es entender. Para llegar a entender hay que comprender lo que nos está ocurriendo. La pregunta sería ¿por qué hay esta deformación en vez de una formación social? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, tenemos explicaciones generales, ¿no? Una fue en la época del marxismo, el capitalismo dependiente. Otra reciente, pero que se refiere a una macrohistoria, para decirlo de esa forma, al colonialismo. Es decir, tenemos tesis generales, pero no se trata de tesis generales para entender qué es lo que ha ocurrido, porque no puede mantenerse algo que es inadecuado en esas tesis. Es decir, ya ha habido dominación, ha habido colonialismo, dominación, digamos, en su sentido más demoledor, que es el colonialismo y la esclavización, y el capitalismo es la continuidad de esa esclavización generalizada, como he dicho en otro texto. Pero ha habido también resistencias. Y no podemos contar la historia desde la percepción de las víctimas, porque la victimización es una actitud condescendiente y complementaria a las dominaciones. La víctima es un cómplice de la dominación del amo y de los patrones.
porque lo que hace es mostrar sus heridas y quiere reconocimiento. Es una especie de chantaje emocional, pero que va precisamente en el sentido de la reproducción de las dominaciones, ¿no? Como hemos dicho más de una vez, de lo que se trata es ser guerreros y guerreras, que es una actitud completamente distinta, como la de los mapuches frente a los españoles, a los que los han vencido, ¿no? Es decir, se trata de eso, no de la condescendencia, ni de la complicidad, ni el colaboracionismo, porque hubo colaboracionismo en la meseta mexicana y hubo colaboracionismo en los Andes. Por eso, centenares de españoles han logrado conquistar tanto Tenochtitlán como el Cusco o el Cusco, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos que hablar de manera muy descriptiva, pero tratar de entender por qué ha pasado todo esto. Es decir, y por qué no podemos salir del torbellino, de estos avatares que se presentan en la contemporaneidad como una especie de laberinto sin salida. No es que no hay salida. Puede haber laberintos sin salida en la medida que hemos construido los laberintos precisamente sin salida, pero se pueden destruir paredes, muros de esos laberintos para salir. O sea, hay salida en todo laberinto, inclusive en los laberintos sin salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una primera anticipación sería, tenemos que salir de las construcciones laberínticas que hemos hecho, y entre ellas las interpretaciones teóricas que hemos hecho, tanto desde la teoría decolonial como desde la teoría marxista del capitalismo, que son complementarias. Tenemos que avanzar hacia la descolonización, que es otra cosa, que significa desandar todos los caminos, desarmar, y quizás en el sentido de Derrida de construir, y más aún en el sentido político de Derrida de diseminar las instituciones que se han incorporado en nuestro cuerpo y nos han conformado como los sujetos que somos. Tenemos que liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida. Entonces, de eso se trata. Entonces, tratar de entender. Entonces, ¿qué se llama la crisis en la que estamos viviendo? Tiene que ver con todo eso. No solamente tiene que ver con una crisis que es externa a nuestro cuerpo, que forma parte de la crisis política. No, nosotros formamos parte de la crisis. Nuestro cuerpo forma parte de la crisis. Nuestro cuerpo está en crisis. Por eso hay tantas enfermedades, para decirlo de ese modo, pero no me voy a detener en esos temas. Lo que sí interesa aquí es que estamos en crisis y formamos parte de la crisis y estamos experimentando la crisis nosotros mismos, cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que comprender, pues, que estamos ante un síntoma, los síntomas de la crisis, que nos interpelan y nos obligan a desandar todos los caminos, a liberar la potencia, a liberar la imaginación, que es muy importante en el momento de interpretar, inclusive de interpretar de manera novedosa, es decir, construir nuevas teorías, si ustedes quieren. Y por lo tanto eso implica precisamente asumir la complejidad. Asumir la complejidad quiere decir asumir la complejidad en toda su complejidad, valga la redundancia, es decir, asumir la simultaneidad dinámica de estas complejidades dinámicas, es decir, del acontecimiento en múltiples procesos singulares. Entonces estamos ante eso. Entonces, eso es muy importante porque es indispensable precisamente ante la magnitud de la crisis múltiple que ha cobrado intensidad y amenaza la sobrevivencia de la humanidad, digamos, desnudarnos, despojarnos de todos los prejuicios, de todas las instituciones incorporadas en nuestro cuerpo, de todos los presupuestos, y mucho más aún de lo que está más diseminado o distribuido por todas partes, que es este esquematismo dualista, religioso de el fiel y el infiel, el bueno y el malo. Nadie es malo ni nadie es bueno. No sirve eso. Y dejemos de descalificar, tratemos de comprender y para tanto, digamos, construir lo que he llamado muchas veces consensos.
Pero pueden haber consensos no solamente políticos, sino consensos sociales, consensos sensuales, consensos estéticos, consensos de la experiencia, consensos porque convivimos y coexistimos en el mismo planeta. Y pueden haber consensos ecológicos entre las sociedades humanas y las otras sociedades orgánicas. Entonces significa esto reinsertarnos en los ciclos vitales del planeta. Y esto implica vivir plenamente, pues. Vivir plenamente es esto. Si algo se abre en el horizonte del summa causa y del summa camaña es esto, no el balbuceo que se ha inventado el gobierno progresista y un pretendido amauta, que es sencillamente solamente reduce todo esto a una especie de armonía con la comunidad, con el territorio. Y no, pues vivir bien, además, termina reducido por otros pretendidos amautas que reproducen balbuceantemente, digamos, códigos de religiones o espiritualidades o praxis orientales que pueden estar bien, que tienen que ver con vivir bien, tomar bien, comer bien, es decir, eso está en cualquier parte. Es decir, no es eso el summa camaña y el summa causa, es una apertura a la plenitud. Y eso implica comprender plenamente lo que es la vida. Somos vida y lo que es la vida, la potencia de la vida. Es mi texto que he publicado en Bolivia después de mucho tiempo, y donde precisamente trato de transmitir lo que estoy diciendo, la plenitud de la vida, la potencia de la vida, que es la potencia creativa. Y por lo tanto la vida es eso, y de lo que se trata es de vivir plenamente, es decir, despojándose de todos estos prejuicios, inclusive de estas interpretaciones culturalistas de la vida, que reducen la vida precisamente a los prejuicios culturales, que son balbuceos, que no entienden tampoco, no se han pasado el trabajo de buscar lo que implicaba la vida en las lenguas antes de la colonia. Entonces no se han puesto el trabajo de decodificar y de interpretar, de actualizar las culturas ancestrales y antiguas, sino de lo que se trata, lo que han hecho y de lo que han tratado de hacer es precisamente esquematizar todo esto a los prejuicios modernos, porque no son otra cosa que prejuicios modernos. El indianismo es un planteamiento moderno, de la misma manera que lo es el proletariado. Es decir, lo que de la misma manera que el marxismo son planteamientos modernos, son parte, digamos, de las convulsiones de la modernidad y de las interpretaciones esquemáticas de la modernidad. Esa modernidad está lejos de pensar en términos de macrohistoria, y nosotros en términos de descolonización estamos obligados a pensar en términos de macrohistoria. Entonces va en ese sentido lo que estamos diciendo. Y la reflexión, para darle un resumen en esta primera exposición de esta reflexión evaluativa, crítica, en apertura, no solamente a un pensamiento complejo, sino a la acción compleja, ¿no? a una acción ecológica, porque precisamente la ecología tiene ese sentido, es un sentido planetario, pleno. Entonces, que se llama, si hay algo que es de descolonización, el sentido pleno de la palabra, radical de la palabra y anticapitalista, es precisamente la ecología compleja, la ecología en acción. Eso es decir, el summa causa y el summa camaña en el fondo es ecología. Si hay algo que conecta entre la actualidad y, digamos, la memoria, es eso. Entonces, la crítica va precisamente a estas interpretaciones culturalistas que reducen todo y además son utilitarias de la legitimación de gobiernos, de mafias progresistas. Eso no quiere decir que no hay mafias liberales y neoliberales, las ha habido. Lo que nos sorprende es que, y las hay, lo que nos sorprende es que, digamos, haya mafias socialistas.
toda la era estalinista es una era de la mafia, de la burocracia, que se apoderó de una revolución, utilizó la revolución en contra de los revolucionarios, en contra del pueblo, en contra del proletariado, para reproducir, digamos, la versión de la escasez del mismo modo de producción capitalista. Estamos viviendo esa paradoja en distintas tonalidades, en distintos lugares y en distintos contextos. Entonces la crítica va no solamente contra toda la casta política, contra todas las pretensiones ideológicas de todos los tintes, pero también, en el mejor sentido de la palabra, contra las teorías que hemos heredado y por lo tanto la necesidad de abrirse a las teorías. Porque las teorías no son otra cosa que realizaciones concretas de la potencia creativa, de la potencia interpretativa. Y lo que tiene que estar siempre libre es la potencia interpretativa, no defender teorías, inclusive por más científicas que sean. Y si hay algo que tenemos que recoger en la historia reciente de las ciencias y de las teorías científicas es esa apertura a otras teorías, no ese dogmatismo y esa ortodoxia fenomenal que se vio en la historia de la filosofía y peor aún en la historia de las ideologías. Entonces, volviendo, estamos en crisis y la crisis tiene que ver con la formación, porque en realidad hemos pasado, digamos, a lo que podemos llamar la deformación social y esa es la decadencia. Entonces, la invitación es a encaminarse a una radicalización de la crítica, no solamente en el sentido de la interpelación teórica, sino también en la interpelación de la acción, pero también en la interpelación corporal, que ella es mucho. Eso implica, digamos, una concepción estética e integral de lo que estamos diciendo. Nosotros acabaríamos aquí esta primera exposición en espera, digamos, de ir retomando aspectos que sí son importantes de tenerse para mejorar esta interpelación, esta interpretación, esta reflexión, esta evaluación crítica.